Coinformación. Yo me quiero referir a dos puntos concretos, uno de lo general y otro en específico sobre el efecto del ALBA en Nicaragua. Ustedes saben que en América Latina, en general en Centroamérica, se están celebrando 200 años de la independencia de España. 200 años a lo largo de los cuales la unidad latinoamericana fue siempre una meta, pero jamás se avanzó realmente en ella hasta fecha relativamente reciente. La independencia fue una independencia formal. Tuvimos la mala suerte de que la independencia triunfara en un momento en que Gran Bretaña tenía el dominio absoluto del comercio mundial, de forma que nuestros países dejaron de ser colonia de España para pasar a ser neocolonia de Gran Bretaña y a partir de ahí una multiplicidad de consecuencias. Con el surgimiento de Estados Unidos se creó el primer movimiento regional movido por el deseo de Estados Unidos de expandir su comercio, y la primera organización que surge de carácter continental es en 1889 en una reunión promovida por Estados Unidos, de la que surge una Unión Comercial de Repúblicas Americanas que después se transformará en Unión Panamericana y después en una organización de los Estados Americanos, todo esto bajo un formato de hegemonía total de Estados Unidos, al punto que se llegó a hablar de la OEA, en la OEA, de el 20 y los 1, con la singularidad de que los 20 podían menos que el 1 que hacía y deshacía en ese foro regional. Las cosas empezaron a cambiar con la Revolución Sandinista, cuando se creó en 1983 lo que se llamó el Grupo de Contadora, que fue la primera iniciativa estrictamente latinoamericana para hacer una política en contra de las políticas de Estados Unidos. Esto es una historia en sí mismo, no entraré en ella, pero lo relevante y lo que quiero señalar es que del Grupo de Contadora surgió lo que se llamó el Grupo de Río, que fue el primer foro estrictamente latinoamericano que se creaba en la región y a partir del cual fue posible organizar una serie de iniciativas estrictamente latinoamericanas que han cristalizado, entre otras cosas, y a manera simbólica, porque esto tuvo un gran acto de simbolismo en nuestra región con la readmisión formal de Cuba en la Organización de Estados Americanos, aunque Cuba no quiere volver, yo lo entiendo, pero que quería significar que en el continente Estados Unidos ya no mandaba. Y eso es posiblemente uno de los hechos más simbólicos e importantes en la historia regional reciente. El fin de la Guerra Fría trajo para la región una enorme consecuencia, y es que al desaparecer el pretexto a través del cual las dictaduras y los gobiernos de derechas perseguían y masacraban a las organizaciones, partidos y agrupaciones de izquierda, fue posible que la izquierda se reorganizara en cada uno de nuestros países, y a partir de ese amplio proceso de reorganización fue que por la vía democrática ascendieron al gobierno una serie de partidos que han cambiado, esperemos que para siempre, la fisonomía y el rostro de América Latina. Es precisamente este cambio lo que hace posible el surgimiento de una asociación como el ALBA. Porque el ALBA solo puede imaginarse desde posiciones de izquierda y desde gobierno de izquierda. Y ustedes, como pudieron ver en el caso de Honduras, fue cuestión de que el golpe de Estado
pusiera fin a un gobierno progresista y la oligarquía hondureña retomara el poder para que inmediatamente sacaran a Honduras del ALBA. Porque el ALBA es, desde una perspectiva estadounidense, imperialista, que hay otras que no son imperialistas, tampoco vamos a hacer una generalización innecesaria, como también desde el punto de vista de las oligarquías nacionales, un mal ejemplo. Porque el ALBA es una forma distinta de entender las relaciones, una forma distinta de proceso de integración y una forma distinta de entendernos a nosotros mismos. Porque procesos de integración se han dado desde hace mucho tiempo. En los años 50 se creó el mercado común centroamericano desde la perspectiva de las multinacionales, porque 5 países centroamericanos como mercados aislados no servían, entonces había que crear un mercado común para que Colgate-Palmolive estableciera la fábrica en Guatemala y exportara a toda la región, la otra estableciera su fábrica en Costa Rica y así, pero no era un criterio que implicara interés real para nuestros países, sino un interés estrictamente de mercado para las empresas transnacionales que se querían establecer ahí. Por lo tanto, es un reto. El ALBA es un reto en la medida en que es un proceso inédito. Todos saben que la Unión Europea nació como la Unión Europea del Carbón y el Acero, después se convirtió en Comunidad Económica Europea, y el elemento económico financiero es lo que ha dictado las pautas a lo que al final, por una suma de circunstancias, ha terminado convirtiéndose en una asociación política, aunque todavía con un peso marcadamente financiero, económico y comercial. Los procesos en Latinoamérica han seguido esta misma pauta, que era favorecer a grupos empresariales nativos o favorecer a los grupos empresariales extranjeros con falsos procesos de integración que nunca llevaban realmente bienestar para nuestros pueblos. Con el ALBA ha cambiado, y se lo diré en el caso de Nicaragua cómo, porque es la parte que me toca. Nosotros recibimos el gobierno en 2007 con un país paralizado por apagones que duraban hasta 12 horas al día. Ustedes saben que la energía eléctrica es a la economía lo que el aire para los seres vivos. 7 meses después, el gobierno sandinista había puesto fin a los apagones gracias al apoyo solidario de Cuba y Venezuela. Sin ese apoyo no teníamos nosotros ni dinero ni capacidad para resolver lo que había sido 20 años de abandono de cualquier tipo de inversión en el área energética, donde además de los apagones se tenía la energía más cara del mundo. Los hospitales eran campos mortuorios. Cuando nosotros los recibimos, la gente tenía que llevar su sábana, su almohada y hasta su jeringa, si no quería que lo metieran en unas salas de operaciones con papel periódico y donde no habían a veces ni anestesia. Pero la inversión social ahora se ha disparado más de un 30% y la situación, sobre todo para los más pobres, ha sido de un cambio radical, como ya empiezan a reflejar los datos de las agencias de Naciones Unidas especializadas en estos ramos. En el campo de las exportaciones, en medio de esta crisis, que dice que es mundial, pero que es una crisis occidental, porque China no está en crisis, India no está en crisis, América Latina no está en crisis, están en crisis en Europa y en Estados Unidos. Pues bien, gracias a las relaciones con el ALBA, las exportaciones en Nicaragua han venido creciendo una media del 25% al año. Y esto debido al impulso de las exportaciones a países latinoamericanos, sobre todo a los países que forman parte del ALBA. Y esto también ha significado inyección de dinero en áreas estratégicas. Seré breve, después habrá turnos de preguntas y respuestas, así que no vamos a atosigarlos con cifras. Pero les diré otra cosa, cuando recibimos el gobierno
toda la banca en Nicaragua, toda, absolutamente toda, estaba privatizada. Y si un pequeño, mediano productor, artesano, quería un préstamo, tenía que caer en manos de prestamistas privados con intereses leoninos, con lo cual aquello mantenía a las clases medias y a las clases menos favorecidas atadas de pies y manos. Gracias a fondos aportados por el ALBA, entró en funcionamiento este año el Banco de los Productores, que va a soltar más de 1.500 millones de córdobas exclusivamente a los pequeños y medianos productores que por primera vez desde 1990 tendrán financiamiento público a bajos intereses para inversiones estrictamente productivas.